Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista a mi abuelita acerca de cómo fue su formación cuando estaba en la escuela. Abue, ¿cómo es tu nombre? María Amparo Rodríguez. Abue, ¿cuántos años tienes? 68. ¿Tú nos podrías comentar de qué manera aprendiste a leer? Teníamos la cartilla Charlie, se llamaba en ese tiempo, y allí nos hacían repetir mucho y ponían láminas en el salón para determinada letra con los determinados dibujos que correspondían a esa letra. Y teníamos que hacer muchas planas para poder aprender a leer. ¿De qué manera aprendiste a escribir? Sí, igualmente nos ponían las letras y tocaba estar practicando mucho la escritura. Y así aprendí a escribir. ¿De qué manera aprendiste a sumar? Llevábamos granos de maíz amarillo para contar allí en esos granitos o piedritas, y entonces así íbamos añadiendo hasta que aprendíamos a sumar, contándonos ¿Y de qué manera aprendiste a multiplicar? nos ponían a aprendernos las tablas de multiplicar y ya entonces teníamos que tarea para el otro día memorizar las tablas, escribirlas y también aprender a memorizarlas. Y así aprendí a multiplicar. Nos ponían multiplicaciones pequeñas al principio. Ah, bueno. ¿Tú nos puedes decir de cómo era tu salón de clase, de qué manera estaba organizado? Donde yo estudié era grande, era bastante grande el salón, era amplio, y habían pupitres que eran para dos niños, y eran de madera. Estaban así por filas. Allá adelante al frente estaba el tablero y acá estaba el escritorio de la profesora. De pronto en el ambiente escolar estaba decorado, de qué manera, digamos, podían aprender otras cosas. No, casi no había nada. Las cosas así para aprender las sacaban ellas y las recibían y luego volvían y las guardaban. Listo. ¿Y qué recuerdas de la educación de tu época? ¿Cómo eran de pronto los castigos, la corrección en ese tiempo? Sí, fue un tiempo muy estricto. Nos exigía mucha pulcritud en todo, en los uniformes, en los libros. Todo eso era calificable y también si incumplíamos con algo nos daban regla en la mano. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Samuel Rincón León. Samuel, ¿tú nos puedes comentar de qué manera aprendiste a leer? A leer primero aprendí aprendiéndome el abecedario y luego fui aprendiendo viendo cómo sonaba cada vocal y cada letra, y entonces la fui juntando y ahí poco a poco fui aprendiendo a leer. Tuve que leer muchos libros para poder practicar lectura y así fue como aprendí a leer. Muy bien. ¿Y nos puedes comentar de qué manera aprendiste a sumar? Bueno, a sumar fue así. Primero empecé a contar los números, desde el 1 al 100 y el del 100, ya voy contando para adelante. Y de eso, de haber sabido cuánta cantidad era cada uno, empecé a sumar 1 más 1, entonces me daba 2. Y cuando era 2 más 2, pues como sabían que eran 2, entonces yo usaba mis dedos, o también usaba un cuaderno, un abaco, y así fue como aprendí a sumar. Listo. ¿Cómo te fue con las multiplicaciones? Las multiplicaciones al principio me fue súper mal, pero luego voy practicando multiplicaciones y pues ahí me daba cuenta de cómo era, o sea, de cuántas veces tenía que sumar eso.
y ahí poco a poco voy aprendiendo a multiplicar. Listo. ¿Tú nos puedes comentar cómo es tu salón de clase? ¿Cómo está organizado? ¿Las sillas? ¿Cómo es todo hoy? Bueno, pues el salón de clases, por ejemplo, aquí es el tablero y hay 3 filas. Cada fila tiene un grupo, o sea, cada fila tiene un líder. Y ese líder es el que manda. Pero cuando la profesora no está, entonces hay un monitor, que es un niño, que el cual anota a los que se portan mal, y a los que se portan bien. Listo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la educación en este momento? En este momento lo que más me gusta de la educación es la matemática. La matemática. ¿Y de qué forma te gusta trabajar con tus compañeros? Me gusta trabajar en equipo, sin pelea, que a veces peleemos. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Isaac. Bueno, Isaac, ¿tú nos puedes comentar de qué manera aprendiste a leer? Sí. Cuéntanos. Mi papá me enseñó porque me mostró las letras y luego me escribió palabras y yo las leí y luego aprendí más, cada vez más a leer. ¿Ya? ¿De qué manera aprendiste a sumar? Mi papá me decía cuáles son los números y yo los respondía y luego decía los números cuáles eran y luego aprendí más, cada vez más a sumar de nuevo, así, igual. Si es una suma grande, ¿cómo la haces? Con palitos, con cosas que hayan que sirvan. Listo. ¿Tú me puedes decir de qué manera está organizado tu salón de clase? Sí. ¿Cómo está organizado? Es como una fila de asientos en cada lado. Y también mira. Tu profe hace juegos, lectura. Cuéntanos cómo es la enseñanza. Lectura no, porque no tenemos todavía tantos libros. Pero ya cuando está lloviendo o algo, o están estudiando arriba o algo, jugamos con juegos que ahí están